Precisamente para conocer mayor análisis y saber y tratar de esbozar un poco las ideas de qué es lo que está ocurriendo pues con este paro agrario. Y sí, y tal como dijo el presidente de la República, ahora pues la pelota, vamos a decirlo de esa manera, está en la cancha eminentemente del Congreso. Ya tenemos en vía Zoom al experto en temas de conflictos sociales, Alonso Cárdenas. Señor Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias, edición tarde. ¿Cuánto de esta problemática puede solucionar el Congreso de la República? Es así como dice el presidente de la República, que ahora lo que se necesita básicamente es una nueva ley. Con una nueva ley se solucionaría toda esta problemática. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tendríamos que ver es si efectivamente las empresas agroexportadoras tienen margen para satisfacer las demandas de sus trabajadores, ¿no? Y aquí es muy importante conocer un poco el contexto, ¿no? Las empresas agroexportadoras, como ustedes bien saben, sus importaciones de los insumos que ellos traen del extranjero para, digamos, para hacer sus actividades, están exentas del pago de arancel, ¿no? Eso es un punto muy importante que debemos destacar. Vía drawback, a las empresas agroexportadoras no se les cobra aranceles por los insumos que traen del extranjero. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que ellos también tienen la exoneración del pago del IGB, ¿no? Eso es, digamos, una serie de beneficios que les da la ley, no la ley agraria, sino la ley en general, y que les da bastante margen de negociación. Si nosotros lo contextualizamos un poco, las empresas agroexportadoras también se han visto beneficiadas del tipo de cambio. Claro. Recordemos que antes de la pandemia el tipo de cambio era 3.30 y ahora está alrededor de 3.60. Las empresas agroexportadoras obviamente reciben sus pagos en dólares, ¿no? Y además pagan muy poco por el uso del agua, ¿no? Por el uso del agua, o en muchos casos, y esto también está documentado, las pozas son clandestinas, ¿no? Entonces existe un margen de negociación importante, porque más allá de la ley de los agroexportadores, la ley Klimper, tienen esta serie de beneficios vía drawback, vía el tipo de cambio, vía la importación de insumos, etcétera, el pago de los aranceles del IGB, que les dan bastante caja para digamos, para satisfacer las necesidades de las personas que están reclamando. Señor Cárdenas, entonces, de acuerdo al diagnóstico que usted nos ha hecho, digamos, sí hay un asidero para la protesta o para la desazón que tiene pues el área laboral agrario, pero evidentemente esto es algo que se ha salido de las manos, hay un descontrol, es lo que no se comprende. ¿Por dónde podría ir la posibilidad de solución? Tomando en cuenta que ya las autoridades se están reuniendo con Ejecutivo, Congreso de la República para ver una nueva normativa. ¿Con una nueva normativa podría solucionarse toda esta problemática? Lo que pasa es que la normativa que, digamos, no es todo. Ha generado todo este problema, al trabajador no lo ha beneficiado en mucho, ¿no? Por ejemplo, el pago de las utilidades no se da en el sector agroexportador. Eso para mí, la verdad, me parece una aberración, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el sector minero sí paga utilidades a los trabajadores. Y el sector minero, a diferencia del sector agroexportador, sí promueve la generación de sindicatos, ¿no? O sea, imagínense ustedes, estamos ante un régimen prácticamente de la Edad Media, ¿no? Y ahí ese tema de los sindicatos es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos organizados a nuestros trabajadores, podemos sentarnos de una mejor manera en una mesa de negociación. Es decir, hay voces autorizadas con las cuales yo me puedo sentar y puedo incluso conciliar y llegar a acuerdos y consensos que en definitiva van a pues beneficiar y van a tener contentos a todos. Ahora, cuando no hay sindicatos, ¿no? Y evidentemente el tema es un ajuste salarial, ¿no? Porque ellos están queriendo tener pues un tope un poco mayor incluso al cual está planteando el Ejecutivo. ¿Qué se debería hacer, tomando en cuenta que, claro, el régimen agrario es un régimen completamente especial, pero la preocupación es, se concede en este caso, luego podrían aparecer otros conflictos sociales? Digamos, hay muchos regímenes laborales que son distintos en nuestro país. Bueno, el tema de fondo es que en el Perú no hay una ley general del trabajo, ¿no? Sí. Somos uno de los pocos países en el mundo o en América Latina que no tiene una ley general del trabajo. Eso es realmente increíble, ¿no? Ese es un tema de fondo. Pero el sindicato, digamos,
ayudaría mucho en los procesos de negociación, porque como no hay manera de negociar, porque no hay, digamos, trabajadores organizados, pues se tiene que recurrir al bloqueo de la carretera, ¿no? Y eso pues con todos los problemas que eso ha generado. Y aquí hay una arista que a mí me gustaría abordar, porque el gobierno del presidente Sagasti parte de una posición de debilidad, ¿no? Es un gobierno débil. Y estar, digamos, mandando a la policía y mandando al ejército a desbloquear las carreteras puede ser un boomerang en su contra, ¿no? Porque recordemos que el presidente Sagasti llega al poder vía de la protesta pública contra un régimen que se consideraba usurpador, ¿no? Y que también incluso generó sus propias protestas, ¿no? Exacto. Y su único sustento ha sido digamos, este descontento social contra la clase política, ¿no? El gobierno del señor Sagasti parte de una posición de debilidad, y si estas protestas, estos conflictos sociales no se manejan de una manera prolija, como creo que no está sucediendo, su debilidad podría inclusive incrementarse, ¿no? Claro. Entonces es urgente, es prioritario que esto se resuelva, porque se ha demostrado, con lo que yo le he mencionado, que efectivamente las empresas agroexportadoras tienen la espalda y los márgenes para darle mejores condiciones laborales a sus trabajadores. O sea, no estamos hablando de empresas pobrecitas, estamos hablando de empresas que no pagan IGB, que no pagan aranceles, que pagan el agua muy barata, que no tienen reparto de utilidades, que no tienen sindicatos, y o sea, imagínese, por favor, ¿no? Ahora, señor Cárdenas, y de acuerdo a la experiencia que tiene usted en temas de conflicto social, también se deja ver, ¿no?, o da la sensación de que hay una acción bastante reactiva por parte del Ejecutivo. Es cierto, es un Ejecutivo bastante nuevo, pero digamos, no hay trabajo de inteligencia. Defensoría no saca estos reportes en los cuales se ve pues la amenaza de potenciales conflictos sociales que pueden detonar en cualquier momento. Es decir, esto no es algo que surgió pues de la noche a la mañana, hay un descontento de varios meses atrás, si es que no son años. Sí, bueno, hay dos fuentes para hacer inteligencia en materia de conflictividad social. El reporte del Huillagniki, que lo hace el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, y el reporte de conflictos sociales que saca la Defensoría del Pueblo. Yo he revisado los últimos dos números de estos reportes, y en ninguno de los dos se advertía que se venía una paro agrario en materia de agroexportación, ¿no? Entonces, es sobre todo para el Poder Ejecutivo, porque la Defensoría del Pueblo es un ente constitucionalmente autónomo, es primordial, es prioritario reforzar el Viceministerio de Gobernanza Territorial, porque recordemos que a partir de enero entramos en un periodo electoral, y los periodos electorales coinciden con la ebullición y la efervescencia de la conflictividad social. Señor Cárdenas, entonces por ahí también va mi siguiente pregunta. Entonces, tiene asidero el hecho de lo que señalan también algunos especialistas, que prácticamente este es un caldo de cultivo riquísimo para muchas ideas desfasadas, o de repente por ahí pues posturas que no les conviene pues que haya tranquilidad en el país. Es decir, ¿quién gana con toda esta zozobra? Lamentable, porque al final estamos en medio de una pandemia, y en verdad, sacando números, ¿cuántas de estas personas que están haciendo o que se están manifestando pues están viendo contagiadas, no? Bueno, en realidad todos perdemos, ¿no? Pierde el país, pierde la estabilidad, en realidad perdemos todos, pero también tenemos que considerar que en los últimos 20 años hay una serie de demandas sociales que yo considero justas, porque así lo muestra la evidencia, que no han sido atendidas, ¿no? Y la pandemia lo que ha venido a hacer es acelerar el proceso de rechazo del status quo, de cómo se han estado llevando las cosas, ¿no? La pandemia nos ha exhibido de una manera brutal, ¿no? Todas las carencias y toda la precariedad que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, es, creo yo, un momento para que el país, a partir de enero del próximo año, empiece un proceso de reflexión sobre qué es lo que nosotros queremos para las próximas décadas, ¿no? Porque considero yo que las cosas como están y con la evidencia que nos ha mostrado la pandemia no deben continuar, ¿no? Finalmente, señor Cárdenas, ¿qué instituciones entonces tendrían que ser los llamados a intervenir para este nuevo conflicto social en nuestro país, para evitar, ¿no?, que estas que son fallas estructurales, no son coyunturales, son fallas estructurales, de alguna manera pues puedan traer tranquilidad, tomando en cuenta que estamos ya entrando a campaña electoral donde todo se va, ¿no?, me imagino que a avivar? Bueno, la entidad clave, la que debe llevar la bandera,
es el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Porque la policía, digamos, la policía es la que pone la cara, la pone el pecho, pero no deben ser el último recurso, ¿no? Todo el proceso de negociación y de inteligencia previa lo tiene que hacer el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Esa es su función. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues al señor Alonso Cárdenas, expertos en conflictos sociales, quien nos da un panorama, un diagnóstico y también por ahí pues ensayaba algunos resultados o respuestas que podrían poner punto final o siquiera, ¿no?, un rumbo a la solución pues a estos conflictos por el tema agrario.